Bien, el tema que vamos a ver hoy es momento de una fuerza o de un sistema de fuerzas con respecto a un punto, ¿ya? Este temita es el más facilito. Lo único que tenemos que hacer nosotros es determinar los momentos debido a que causa, ¿no es cierto?, cada fuerza. En este caso tenemos tres fuercitas. Tenemos que hallar el momento resultante que hayan estas tres fuercitas respecto a un punto, ¿no es cierto? El problema nos puede dar un punto cualquiera. Nosotros debemos hallar el momento resultante de todo este sistemita de fuerzas respecto a ese punto. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se realiza este tipo de ejercicios. Comenzaremos con este ejercicio 1. ¿Qué me dice? Determine la magnitud y la dirección del momento resultante de las tres fuerzas con respecto al punto E. Entonces, fíjense, aquí tengo mi sistemita en el cual tengo tres fuerzas, ¿no es cierto?, de las cuales me especifican sus módulos y me está pidiendo determinar el momento resultante, ¿no es cierto?, con respecto a un punto, en este caso el punto E, que justamente está acá. Aunque no se ve muy bien el gráfico, el punto E está acá, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ya les he dicho, ¿no es cierto? Vamos a trabajar todo de forma vectorial. Sé que a veces es más fácil de forma escalar, pero nos acostumbraremos a trabajar de forma vectorial, ¿ya? Para eso vamos a recordar alguito, ¿ya? ¿Cómo se define el momento? ¿Cómo hay el momento de una fuerza? ¿Alguien se acuerda? El momento de una fuerza es igual al vector posición vectorialmente la fuerza, ¿no es cierto? Así se define el momento de una fuerza. Entonces, lo que vamos a utilizar hoy es únicamente esto, ¿ya? Entonces, no, primeramente siempre nos definimos un sistema de referencia, ¿ya? Tendremos este sistema de referencia X y Y, ¿ya? Todo lo que sea vertical hacia arriba es positivo en Y y todo lo que sea hacia la derecha, horizontal, en X va a ser positivo, ¿ya? Entonces, primero anotaré mis fuerzas de forma vectorial, ¿ya? Mis fuerzas F1, F2 y F3. Entonces, la fuerza de F1, aquí va a ser igual, muchachos, de forma vectorial. Rapidito, está facilito la fuerza 1, que es esta, ¿no? Aquí es igual la fuerza 1 de forma vectorial, muchachos. 90i más 0 en J. Ya, 90 en I más 0 en J, ¿no es cierto? Todo esto está en newtons. ¿Qué más? La fuerza 2. La fuerza 2 también está facilita. ¿Cuánto es? Cero Cero en en I, I, 120 120 en J. Sí, sí, Listo. sí. La fuerza 3. Ese ya tiene un angulito. ¿Cómo va a ser? 150 por coseno de 30i Ya, y 150 por seno de 30j. listo. Ya tengo mis fuerzas de forma vectorial, ¿no es cierto? Esto calcúlenmelo, muchachos. ¿Cuánto es? Está 150 coseno de 30 y 150 seno de 30. ¿Cuánto será esa fuerza? La fuerza 3. 75 ¿Cuánto? raíz de 3. Perdón. 75 raíz de 3 en I. 35 raíz de 3. 75. Ah, ya, perdón. 75, ¿no? 75 raíz de 3 en I, Y en J solo 75. 0,00 en J, ¿no? Ya, en newtons. Listo, ya tengo mis tres fuerzas de forma vectorial, ¿no es cierto? Ahora, para aplicar los momentos me falta hallar los vectores posición, ¿no es cierto? Porque tengo que multiplicar vectorialmente. En este caso va a haber tres multiplicaciones vectoriales debido a cada fuercita. Entonces yo necesito encontrar el vector posición, ¿ya? Y esto por favor no se olviden, esto ténganlo bien en cuenta, lo siguiente, ¿ya? Eh, Al hacer momentos respecto a un punto, el vector posición que tenemos en esta formulita, ¿no es cierto? Para momento, siempre parte del punto que me está pidiendo el momento hasta la fuerza, ¿ya? Es decir, fíjense, si me pidiera desde el punto A, digamos, ¿no es cierto? Acá está el punto A. Yo tengo que hallar los vectores de posición desde el punto A hasta las fuerzas, ¿ya? Algo así.
¿Ya? Entonces, no me está pidiendo desde el punto A, me está pidiendo desde el punto E. Entonces, es desde el punto que me está pidiendo hasta las fuerzas. ¿Ya? Entonces, yo me voy a dibujar, por ejemplo, acá. Para esta fuercita va a ser este vector posición. Este es el R2, ¿no es cierto? Tengo además el otro para la otra fuercita. Va a ser, lo hacemos con este, digamos, este, ¿no? Este. Este es el R3. Y el R1 va a ser este, ¿no? Pero vamos a ver que se va a simplificar un poquito. R1. ¿Ya? Entonces, esos serían nuestros vectores posición. ¿Ya? Siempre desde el punto que me está pidiendo hasta la fuerza. ¿Ya? Entonces, esos serían nuestros vectores posición para las fuerzas, ¿no es cierto? Ya les he dicho siempre desde el punto que me está pidiendo hasta la fuerza. ¿Ya? Entonces, anotaré esos vectores. ¿Ya? Para la fuerza 1 y para la fuerza 2, para la fuerza 3. ¿Ya? Entonces, tengo un vector posición 1. Ese vector posición 1, ¿a qué va a ser igual, muchachos? ¿A qué será igual? Siguiendo el sistema de referencia que tenemos aquí. X y Y, ¿no es cierto? ¿Cómo está ahí? R1. ¿Cómo es? ¿Cuánto es? Menos... 90 ni. no. Menos 340. 140. Menos 340. 340. Ya. Menos 340. Menos 160. Ya. Menos 160 en J. Menos ¿No es cierto? 160. Listo. Ahí Menos define. 160 en J. Eso es el R1. ¿No es cierto? El R2, ¿a qué será igual? Menos 140. Menos 140 en I más 0 en J. El R3, ¿a qué será igual? R3. Menos Menos 340 en I 340. más 120 en J. Ya. Fíjense, ya tengo los tres vectores posición, ¿no es cierto? Ya les he dicho, siempre partiendo desde el punto que me está pidiendo hasta la fuerza y siempre respetando el sistema de referencia que ustedes se den, ¿ya? O que me dé, o que me proporcione directamente ya el problema, ¿ya? Entonces, ya tengo mis vectores de posición, ya tengo mis fuerzas, ya puedo hacer directamente el producto vectorial para hallar los momentos, ¿no es cierto? Para cada fuerza. Entonces, hallaré el momento 1, aquí es igual. El momento 1 va a ser igual al vector posición R1, vectorialmente mi fuerza 1, ¿no es cierto? Entonces haré la multiplicación vectorial. Ustedes lo van a hacer rapidito. Menos 340 menos 160, que es el vector posición, y la fuerza es 90 y 0. ¿No es cierto? ¿Cuánto será este momento 1? ¿Cuánto será? Directamente con sus calculadoras. Ya, voy a estar haciendo el momento 2. Momento 2 va a ser igual a R2 vectorialmente mi fuerza 2, ¿no es cierto? Tengo el R2, era menos 140 en I, ¿no es cierto? Menos 140 en I, 0 en J y la fuerza 2 es 0 y 120, ¿no es cierto? Ya tengo mi momento 2. De la misma forma hago para el 3. Momento 3 va a ser vector posición 3, vectorialmente mi fuerza 3, esto es igual a ¿cuánto? Menos 340 en I, más 120 en J, y la fuerza 3 es 75 raíz de 3, y solamente 75, ¿no? Entonces, ¿cuántos serán estos momentos? Díctenme, muchachos, por favor. M1 es 14.400 en CAP y lo demás es 0. 14.400 en K, ¿no es cierto? O lo haremos así. 0 en I, más 0 en J, más 14.400 en K, ¿no? Listo. Este está en unidades de Newton por metro, ¿no? M2.
16.800. Sí, Auxi. ¿En qué dirección? ¿En K también? ¿Cómo es? Sí, que igual. Es menos. ¿Negativo es? Sí, negativo. Auxi, las distancias que nos da el problema están en milímetros, pero hay que Ah, convertirlo. cierto, milímetros. Ya, luego lo dividimos Estoy entre entre mil. Ya, milímetros lo pondremos acá. Newton por milímetro, ¿ya? Newton por milímetro. Ya, el 3. El 3. Momento 3. Entonces, fíjense, ya tengo mis momentos, ¿no es cierto? Los momentos respecto a cada fuerza y respecto al punto E, ¿no es cierto? Me está pidiendo hallar la fuerza o el momento resultante, ¿no es cierto? La magnitud y dirección del momento resultante. ¿Cómo voy a hallar el momento resultante? Únicamente para hallar el momento resultante es la suma, ¿ya? La sumita de todos los momentos. Entonces, eso es facilito, solo tengo que sumar los momentos, ¿no es cierto? Sumo las componentes I, sumo las componentes J y sumo las componentes K. Entonces, el momento resultante únicamente es la sumatoria de todos los momentos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a ser mi momento resultante, muchachos? Obviamente va a ser 0 en I, va a ser en J. ¿Cuánto tengo en K? Menos 43.488. En K, ¿no es cierto? Esto está en Newton por milímetro. Ahora lo expresaré en metros, ¿ya? Newton por metro, esto divídenlo entre 1000. ¿Cuánto va a ser mi momento resultante al final? Entre 1000. 43.49. 43,49, ¿no es cierto? Pero en tres cifras, 43,5 Newton por metro, además que esto es negativo, ¿no? En la dirección K. Listo. Fíjense, ya he hallado el momento resultante, ¿no es cierto? Me da menos 43,5 en la dirección K, Newton por metro. Entonces, esto sería, ¿no es cierto?, nuestra respuesta. O no, ¿no? Lo expresaremos como módulo y dirección, como me está pidiendo el problema. Entonces, el módulo únicamente es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, ¿no es cierto? De la suma de las componentes al cuadrado. Entonces, directamente, como solo hay una componente, va a ser 43,5, ¿no es cierto? Newton por metro, ¿no es cierto? Ese sería el módulo del momento resultante. Ahora, ¿qué dirección le doy? Es menos K, ¿ya? Menos K. Menos K va a ser antihorario u horario. ¿Qué dice? ¿Sentido horario o antihorario? Menos K. ¿Qué dicen, muchachos? Horario. Horario o antihorario. Horario es, ¿no ven? Negativo, porque si nosotros seguimos la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? La regla de la mano derecha nos da el producto vectorial entre I por J arriba, ¿no es cierto? Nos da K. Ahora, si seguimos en la regla de la mano derecha, sentido antihorario, o sea, K positivo va a ser sentido antihorario. Y sentido antihorario va a ser K positivo. Y sentido horario es K negativo. Entonces, como es negativo en la dirección K, este tiene este sentido, ¿no? El momento. Sentido horario. ¿Listo? Ya está, módulo y dirección. Este sería nuestro resultado. ¿Qué me dice este? El montaje del mástil soporta las dos fuerzas mostradas. Determinar la magnitud de T que no causará flexión del mástil. Es decir, que el momento resultante debido a estas dos fuerzas va a ser 0 en el punto O. ¿No es cierto? Ahí tenemos el punto O. Entonces, fíjense, acá tengo un mástil que tiene dos fuercitas y me dice que el momento, ¿no es cierto? El momento resultante debido a estas dos fuerzas va a ser 0. Y me está pidiendo ahí calcular el módulo de esta tensión T, ¿no es cierto?
Entonces, lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Primero expresaremos las fuerzas como vectores. ¿Ya? En este caso, que este sea mi fuerza 1 y esta tensión la fuerza 2. ¿Ya? La fuerza 1. Aquí es igual, muchachos, de forma vectorial. Siguiendo un sistema de referencia, digamos, X y Y. ¿Ya? Siempre tomando un sistema de referencia. F1, ¿qué es igual? Vector. 5 coseno de 30 y. ¿Sí? No creo. Menos, seno menos de- seno 30. Ya, menos 5 seno de 30 en I. Perfecto. En J, ¿cuánto va a ser? Sería 5 coseno. Ya, ¿positivo o Menos sería. negativo? Menos Menos 5 sería. coseno de Menos 30. 5 coseno de 30 en J. J. Listo, ya tengo mi fuerza 1. ¿No es cierto? La fuerza 2 aquí va a ser igual. En este caso, fíjense, no tengo el módulo, pero está expresado el módulo como una tensión T. Además que me están dando el triangulito, ¿no es cierto? El triangulito. Entonces, directamente yo digo que la fuerza 2 va a ser T, seno o coseno, perdón, T, siguiendo el triangulito, ¿qué le pongo? Necesito la hipotenusa, ¿no es cierto? Para mi triangulito, ¿cuánto va a ser la hipotenusa? Hipotenusa para ese triangulito, ¿cuánto es? Raíz de 29. Raíz de 29. Raíz de 29. Ya está, raíz de 29. Entonces, lo mismo, ¿no? Que hemos hecho en la anterior clase. ¿Qué le pongo? T. Sería 2 sobre raíz de 29 o 5 sobre raíz de 29 en la dirección I. ¿Qué sería, muchachos? 2. Sí. 2. 2. Sería 2 sobre raíz de 29. Listo, 2 sobre raíz de 29 en la dirección I. En J va a ser negativo, ¿no es cierto? Menos T. En este caso ya va a ser 5 sobre raíz de 29 en J. ¿No es cierto? Listo, ya tengo mis dos vectores o mis dos fuerzas expresadas de forma vectorial. ¿Ya? Ahora ya haré los vectores posición desde el punto que me está pidiendo, ¿no es cierto? O desde el punto en el cual el momento resultante va a ser 0. ¿Ya? Eso es desde el punto O. ¿Dónde está mi punto O? Está acá, ¿no es cierto? Acá está mi punto O. Entonces yo necesito hallar los vectores posición respecto a ese punto, ¿no es cierto? Acá está fácil. Para la fuerza 1 va a ser ¿no? Como ya tengo ese punto conocido, ahí nomás dirigiré mi vector posición R1. Mi vector posición R2 de la misma forma, desde el punto A hasta la fuerza, ¿no? Como ya tengo este punto conocido igual, ahí nomás lo dirigiré, ¿no? R2. Listo. Ahora sí, muchachos, díctenme ustedes, ¿cuánto va a ser R1? R1 Menos 90 en I. menos 90 en I. ¿Todos de acuerdo? Lo haremos, hay que estar en milímetros. Ya, menos 90 en I. ¿Qué más? Más 60. Más 60 en J. Listo, más 60 en J. Esto es en milímetros, ¿no? Ya. R2. Aquí es igual. 120 en I. Ya. Y ¿Qué más más? 60 en J. 60 en J. Más 60 en J, ¿no? Sí o sí. Milímetros. Listo, ya tengo mis dos vectores. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el producto vectorial, ¿no es cierto? Entonces, tengo que hacer para el momento 1 que va a resultar del vector posición R1 vectorialmente la fuerza 1, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya directamente háganmelo. Va a ser menos 90. Acá tengo en J 60. En la fuerza voy a tener menos 5 seno de 30. Acá menos 5 coseno de 30. Listo. ¿Cuánto será este producto vectorial? Falta el kilo en fuerza 1. Perdón, perdón. Nos falta el kilo. O sea, nos dice que la fuerza 1 es 5 kilonewtons.
Ah, no, pero las unidades va a ser kilonewton milímetro, ¿no? Entonces está bien. Eso no importa. O al final lo volvemos en newton metro o kilonewton metro, ¿ya? Pero por las unidades. Ya, ese va a ser mi momento 1. El momento 2, aquí va a ser igual, de la misma forma. Vector posición R2, vectorialmente mi fuerza 2, ¿no es cierto? Entonces acá voy a tener el R2 es 120 en I, 60 en J, y la fuerza 2 es 2 veces T sobre raíz de 29, y menos 5 veces T sobre raíz de 29. Listo. ¿Cuánto será mi momento 2? ¿Cuánto es el momento 1? ¿Cuánto es el momento 1? Entonces, muchachos, al hacer el producto vectorial ya tengo dos momentos, ¿no? El momento 1 y el momento 2. Ahora, por estas dos fuerzas me va a generar un momento resultante. Para poder hallar el momento resultante, únicamente va a ser la suma, ¿no es cierto? Entonces, el momento resultante va a ser igual a la suma, componente a componente. En I tengo 0, en J tengo 0, pero en K ya tengo otra cosa, ¿no? Más, en este caso, 539,7 menos 133,7 veces T. Todo esto en la dirección K, ¿no es cierto? Pero ¿qué dato me daba el problema o qué condición me daba el problema? Que el momento resultante debido a estas dos fuerzas en el punto O tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, en todo caso, este momento resultante tiene que ser igual a 0. O sea, 0 en cada componente, ¿no? 0 en I, 0 en J y 0 en K. Y si yo saco el módulo de esto, el módulo de ese momento va a ser 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahorita? Voy a igualar componente a componente. Igualo todas las I's, igualo todas las J's e igualo las K's, ¿no es cierto? No hay necesidad de igualar IJ, igualaremos las K's, ¿ya? Igualo componente a componente. Entonces voy a tener 539,7 menos 133,7 veces T es igual a ¿cuánto? Es igual a 0, ¿no es cierto? De aquí ya puedo despejar la tensión T, ¿no es cierto? Tensión T va a ser igual a ¿cuánto? 539,7 dividido entre 133,7. ¿Cuánto había sido esta tensión T? 4,037. ¿Qué unidades hemos manejado para la fuerza? Kilonewtons, ¿no? Entonces, esto va a estar en kilonewtons también, ¿ya? Pero esa no es la respuesta final. Expresemos la respuesta final con tres cifras significativas. 4,0, ¿cuánto va a ser? 0,4, ¿no es cierto? Kilonewtons. Listo. Esta sí es mi respuesta final, ¿ya? Entonces ya he hallado la tensión T. Ya. ¿Qué me dice este ejercicio? Ya vamos a entrar a tres dimensiones, ¿no es cierto? Ya tenemos las tres componentes, X, Y y Z. Me dice, determine el momento de la fuerza F con respecto al punto P. Expreso el resultado como un vector cartesiano, ¿ya? Entonces yo tengo que expresar el momento de esta fuerza, pero con respecto al punto P, ¿ya? Entonces ya tenemos la fuerza, ya nos están dando la fuerza de forma vectorial, entonces está facilito. F es igual a ¿cuánto? 2 en I, más 4 en J, menos 6 en K. Esto está en kilonewtons, ¿no? Listo, tengo la fuerza. Necesito el vector posición para realizar el momento, ¿no es cierto? ¿Y qué les he dicho? Siempre tiene que ser ese vector posición desde el punto que me está pidiendo hallar el momento hasta la fuerza, es decir, esto va a ser mi vector posición. Ah, no, mentira, ¿no? Este va a ser esto. Esto. Ya, el R1, digamos. R nomás. R nomás, R nomás. Listo. Ahora, ¿cómo es R? ¿Cómo hallo ese vector posición, muchachos? ¿Cómo hallo? ¿Cómo hallo? ¿Cómo hallo? Distancia entre dos puntos. Ya, distancia entre dos puntos. Pero de forma vectorial, lo que hemos aprendido la anterior semana, ¿cómo haría?
En realidad va a ser una resta de vectores, ¿no es cierto? Una diferencia de vectores. Lo que voy a hacer yo es lo siguiente, ¿ya? Me voy a trazar desde el punto O hasta el punto P un vector posición, ¿ya? R1, digamos, ¿ya? R1. Y también lo voy a hacer desde, con otro color, desde el punto O hasta el punto A, ¿ya? Está muy coincidente, ¿no? Ya, vamos así. Desde el punto O hasta el punto P, ¿no es cierto? El R1. Y desde el punto O hasta el punto A, R2. ¿Ya? Y la diferencia de estos dos vectores me va a dar el vector posición entre los puntos P y A, ¿no es cierto? Se está formando un triangulito, aunque no se ve muy bien acá, pero se está formando un triangulito. Y ya hemos visto, ¿no es cierto? Lo voy a exagerar, ¿ya? Digamos que es este. El R nomás lo llamamos, ¿no? Ya. Entonces se está formando ese triangulito. Ahora, ¿cómo hallo R? R va a ser igual a ¿qué? La resta de vectores, ¿a qué va a ser igual? RP menos RA o RA menos RP. O R1 menos R2 o R2 menos R1. ¿Qué dice? ¿Cómo es? R2 menos R1. R2 menos R1, ¿no? Ya. Tengo R2, tengo R1, ¿no es cierto? ¿Cuánto es R2? En sus componentes. ¿Cuánto es? En I, ¿cuánto tengo? Para R1. No, R2, perdón. 3, ¿no? 3 en I. En J, 3, 3 también. En K, Menos 1. 1. menos 1 en K, ¿no? O menos K nomás. Listo. Ya tengo el vector R2. Menos R1. ¿Cuánto es R1? En I, ¿cuánto tengo? Menos 2, ¿no? 2. Menos 2 en I. En J, menos 3 en J. En K, más 2 en K, ¿no es cierto? Listo. Hago esta diferencia. ¿Cómo se restan vectores? Componente a componente, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, ¿cuánto va a ser este vector posición R? ¿Cuánto será? 5 Va a ser en I. ya 6 5 en 5 en I, I, 6 en J, más 6 en J, menos 3 en menos K. 3 en K, ¿no? menos esto. Ya, listo. Esto está en metros. Listo. Ya tengo el vector, ya tengo la fuerza, ya tengo el vector posición, ¿no es cierto? Entonces, directamente llego el momento. ¿Ya? Entonces, el momento va a ser igual, debido a esta fuerza, con respecto al punto P, va a ser el vector posición, vectorialmente mi fuerza, ¿no es cierto? Entonces va a ser 2, 4, menos 6, 5, 6 y menos 3, ¿no? ¿Cuánto es esto? Ah, pues está al revés. Eso quería que me diga, ¿ya? Cuidado, se confundan, es bien confuso esta parte, ¿ya? Siempre arriba va el vector posición, ¿ya? Siempre arriba va el vector posición. 5, 6, menos 3, 2, 4 y menos 6. ¿Cuánto es este momento? Entonces el producto vectorial me da lo siguiente. Menos 24 en I, más 24 en J y más 8 en K, ¿no es cierto? Ahora para nuestra respuesta final, ¿cierto? Lo voy a expresar con 3, menos 24,0 en I, más 24,0 en J, más 8,00 en K. Esto está en unidades de kilonewton por metro. Listo, esta sería mi respuesta final. ¿Ya? ¿Qué me dice el ejercicio 4? La magnitud de la fuerza P es 100 newtons y la fuerza Q es 250 newtons, ¿no? Determinar los momentos, determinar el momento resultante sobre inciso A, el punto O, e inciso B,
sobre el punto C, ¿no? Entonces, fíjense, acá tengo dos fuerzas ya, pero en este caso el inciso A me está pidiendo que encuentre el momento resultante sobre el punto O y el momento resultante sobre el punto C, ¿no? Haremos el inciso A. El inciso A que va pidiendo en el punto O, ¿no? En el punto O. Listo. Lo de siempre, ¿qué tengo que hacer? Tengo que expresar mis fuerzas de forma vectorial, ¿no? Tengo dos fuerzas, P y Q. P entonces. P de forma vectorial, ¿a qué va a ser igual? Tengo el módulo 100. ¿No es cierto? ¿Cómo lo voy a expresar? Fíjense, en este caso solo me dan el módulo. Voy a trabajar de la siguiente forma. ¿A qué es igual el vector fuerza? ¿Cómo se define el vector fuerza? Cualquier vector fuerza se define como el módulo por un vector unitario E de esa fuerza. ¿No es cierto? Lo voy a expresar en E como lo hace el ingeniero, ¿ya? Vector unitario direccional de esa fuerza P, ¿ya? Yo tengo el módulo, ¿no es cierto? Y es 100, pero me falta hallar el vector unitario direccional de esa fuerza P. ¿Cómo se define el vector unitario? ¿Cómo hay el vector unitario? ¿Cómo hay, muchachos? Componente sobre el módulo. El módulo entre vector- cada, El el vector vector, entre cada uno de su módulo. ya, en todo caso sería el vector direccional de esta fuerza, o sea, el vector de esa línea de acción sobre su módulo, ¿no? RP sobre el módulo de RP, ¿no? Listo. Entonces tengo el módulo de P que es 100 por el vector direccional de esa fuerza P, que en todo caso es este, ¿no? Este es el vector RP. ¿No es cierto? A lo largo de la línea de acción de esta fuerza. ¿No es cierto? Y su vector direccional va a ser este, ¿no? Vector direccional unitario. Listo. ¿Cuánto será entonces el RP? ¿Cuántos, muchachos? Ya saben, ¿no? Punta menos cola. Punta menos cola, ¿cuánto tengo? En I. ¿Cuánto es punta menos cola? Punta menos cola, punta menos cola. B menos A. Ya, pero la componente en I, ¿cuánto va a ser? Obviamente es el punto B menos el punto A, ¿no ve? Ya, pero en Sí. componentes, en IJK. ¿Cuánto es en I? Cero menos 500 en I, ¿no ve? Punta menos cola en I, o sea, en el eje X. En el eje Y, ¿cuánto va a ser? En la componente 0 K. menos 0. 0 menos 600. 600. 600, ¿no ve? 600. 600. Listo, en J. Más. En K, ¿cuánto tengo? Punta menos cola. 360 menos 0, ¿no ve? Listo. A este le tengo que hallar su módulo, ¿no? Módulo va a ser 500 al cuadrado más 600 al cuadrado más 360 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto será mi vector P? Entonces ya tengo la fuerza P, ¿no es cierto? La fuerza P es menos 58,14 en I, menos 69,77 en J, más 41,86 en K. Lo mismo tengo que hacer para la fuerza Q. ¿Ya? La fuerza Q va a ser igual al módulo de Q multiplicado por un vector unitario de Q, es igual al módulo de Q, ¿no es cierto? Por un vector posición direccional de la fuerza Q sobre su módulo, ¿no? Entonces tengo el módulo, que es 250, pues el módulo de la fuerza, ¿no? Módulo de la fuerza 250. De la misma forma, ¿cuál va a ser entonces mi vector direccional de la fuerza Q? Va a ser esto, ¿no? Esto. RQ. Ya, ¿cuánto es? Lo mismo que hemos hecho. Punta menos cola. ¿Cuánto tengo en I?
¿Cuánto tengo en I? En X, ¿cuánto tengo? 0 menos 500 en I. Perfecto, 0 menos 500 en I. En J, 0. 0, ¿no ve? No hay componente en J. Entonces directamente 0 en J. En K, 360 menos 0. 360 menos listo. 0. 360 menos 0 en K. A esto le tengo que llevar su módulo, ¿no? 500 al cuadrado más 360 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto será mi fuerza Q expresada de forma vectorial? Entonces ya tengo también la fuerza Q, ¿no? La fuerza Q. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Ya tengo mis dos fuercitas de forma vectorial. Me está pidiendo determinar el inciso A, el momento con respecto al punto O, ¿no es cierto? El momento con respecto al punto O, que va a ser facilito. Fíjense, ya tengo mis dos fuerzas. Acá está el punto O y tengo que partir del punto O hasta las fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, pero fíjense aquí, lo facilito está que con este vector posición R1, digamos, R1, ya estoy alcanzando a las dos fuerzas, ¿no? Entonces, para hacer momentos para las dos fuerzas, voy a utilizar el mismo vector R1. O también pueden hacer lo siguiente. Para la fuerza Q, puedo utilizar este, ¿no? R2, digamos, ¿ya? Para la fuerza P, también puedo utilizar este, ¿ya? El R2, R3, digamos, ¿ya? Lo mismo, ¿no? La cosa es que tiene que partir del punto que me está pidiendo realizar el momento hasta cualquier punto de la línea de acción de la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, para cada uno tengo dos posibilidades. Para Q tengo el R1 y el R2, y para P tengo el R1 y el R3. Con cualquiera de los dos sirve, ¿ya? Pero para que sea más fácil y sabemos que siempre tenemos que ganar tiempo, vamos a utilizar solo el R1 porque justamente coincide para mis dos fuerzas, ¿ya? Entonces, este R1 aquí es igual. R1. Facilito está. ¿Qué es igual? Muchachos, aquí es igual R1. 0 en I, 0 en J y 360 en K. Perfecto. 0 en I más 0 en J más 360 en K. Listo. Ahí haré los momentos, ¿no? El momento para P, que va a ser igual a RP, o en este caso R1, ¿no? R1 vectorialmente mi fuerza P. Ahí, ¿no? 0, 0, 360. La fuerza P es menos 58,14, menos 69,77 y 41,86, ¿no? ¿Cuánto dará este momento P? Y haré para el Q más, ¿ya? Momento Q. Va a ser lo mismo, el mismo vector posición R1, porque ya hemos visto que coincide, ¿no? Para mis dos fuerzas. Entonces, el mismo vector posición. 0, 0, 360. Y la fuerza Q es menos 202,9, 0 en J y 146,1 en K, ¿no? Entonces ya tengo el momento para la fuerza Q. Entonces, realizando el producto vectorial y además convirtiendo los milímetros a metros, tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Para los momentos de la Sí, fuerza P y de la fuerza Q. sí. Dime. En J es 73,04. Allá, menos 73,04 en J. ¿Ya? Nuevamente, hallando el producto vectorial de las fuerzas con respecto al punto O, tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Haciendo el producto vectorial y además convirtiendo los milímetros en metros, tenemos lo siguiente. El momento para P es 25,12 en I, menos 20,93 en J y más 0 en K. Esto está en Newton por metro, ¿no es cierto? Para Q lo mismo, es 0 en I, menos 73,04 en J, más 0 en K, también Newton por metro, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos los momentos de las dos fuerzas. Ahora tengo que ver la resultante. La resultante únicamente es sumar, ¿no? Entonces, MR, ¿qué va a ser igual? A MP más MQ, ¿no?
sumando componente a componente. En I está facilito, únicamente voy a tener 25,12 en I. En J, ¿cuánto va a ser? Súbenmelo. Menos 73,04 menos 20,93. ¿Cuánto es eso? Negativo me va a dar, ¿no? ¿Cuánto es? Menos 93,97. 97 en J y tengo 0 en K, ¿no? Este está en Newton por metro. Listo. Esa sería la resultante para mi respuesta final. MR va a ser igual a 25,1 en I menos 93,9 en J más 0 en K. Newton metro. Listo. Ya tengo la respuesta, ¿no? Para el inciso A. Nos falta el inciso B, ¿no? El inciso B me pedía con respecto al punto C, ¿no? Entonces, en el punto C. ¿Ya? Este grafiquito me copiaré. Copiar. Y pegamos, ¿ya? Listo. Las fuerzas no van a cambiar, van a seguir siendo las mismas fuerzas. Lo que va a cambiar es los vectores posición para realizar el momento, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi punto C? ¿Dónde está mi punto C? Está acá, ¿no? Acá está el punto C. Entonces, para realizar momentos con respecto a ese punto, tengo que hallar los vectores posición para, desde este punto que nos está pidiendo, hasta la fuerza. En todo caso, voy a tener este vector posición, ¿no? Que también van a haber dos opciones, porque fíjense, tengo dos puntos de acción conocidos, ¿no? Tengo estos dos para la fuerza P. Partiendo desde el punto C hasta la fuerza, ¿no? Para la fuerza Q lo mismo, desde el punto que me está pidiendo hasta la fuerza. En todo caso también tengo lo mismo, ¿no? Voy a tener dos opciones también. Lo voy a hacer un poquito más abajo ya para que se diferencie. Obviamente está llegando al punto B ya. Solo que para que se diferencie. RQ. Y también puedo hacer este RQ, ¿no? RQ. Listo. Tengo dos opciones para cada fuerza, ¿ya? Pero fíjense, para ambos coinciden en uno, ¿no? En este vector posición. Entonces solo voy a utilizar ese, ¿ya? Solo voy a utilizar ese. Lo borraré. Entonces voy a tomar este vector posición nomás. Porque va desde el punto que yo necesito hasta las dos fuerzas, ¿no? Justamente coinciden en las dos fuerzas. R nomás, ¿ya? Esta R, que es igual, está facilito. ¿Y qué es igual? Menos 600 en, tenemos en sus tres componentes, 0 en I, menos 600 en J, más 0 en K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Ya, tengo el vector posición, haré el producto vectorial, ¿no es cierto? M1 o MP va a ser igual a ¿qué? Al vector posición, 0, menos 600, 0. Por la fuerza P ya lo tenía, que era esto, ¿no? Esto directamente me copié. Me copió. Aquí lo pego. Listo. Ya está. ¿Cuánto dará este producto vectorial, no? MP. Lo mismo voy a hacer para Q. MQ va a ser igual a que vector posición, ya hemos visto que coinciden, ¿no? 0, menos 600 y 0. Y la fuerza Q también ya lo tengo. Me copiaré nomás para no escribir de nuevo. Ya. Y lo pego, ¿no? Listo. Ya está. Tengo mis dos productos vectoriales. ¿Cuántos serán esos productos vectoriales? Para P y para Q. Entonces, hacemos el producto vectorial, ¿no es cierto? Del vector posición, vectorialmente la fuerza. Y además, para que esté expresado en Newton por metro, lo dividimos entre 1000, ¿no es cierto? Así, el momento en el punto P nos da menos 25,11 en I, más 0 en J, menos 34,88 en K. Esto está en Newton por metro. Para Q, de la misma forma.
tengo menos 87,66 en I, más R en J, menos 121,7 en K. Esto también está en Newton por metro. Ya lo hemos convertido a metro, ¿no es cierto? Entonces ya fíjense, ya tengo mis dos momentos. Para ir al momento resultante únicamente tengo que sumarlo, ¿no? El momento resultante va a ser MP más MQ. Para I, ¿cuánto da en I? Negativo, ¿no? ¿Menos cuánto? En I, menos 112,77. 112,8 en I. En J es 0 y en K, ¿cuánto da? Menos Menos 156,6. en K. Esto está en Newton por metro. Listo, ya tengo mi momento resultante, lo expresaré en la respuesta final de la siguiente forma. Menos 113 en I, más 0 en J, menos 157 en K. Newton por metro. Listo, esta es mi respuesta final. ¿Ya? Entonces ya hemos hecho para el punto C y para el punto O, ¿no? Haremos este ejercicio que es justamente el que ha entrado el anterior semestre, ¿ya? Para este tema. ¿Qué me dice? Una fuerza F, ya me da la fuerza de forma vectorial, tiene una línea de acción que pasa por el punto A, de coordenadas 0, 3 y 4 pies. Inciso A, hallar el momento de la fuerza F respecto al punto B, cuyas coordenadas son 4, 1 y 2 pies, ¿no? Y un inciso B me está pidiendo obtener la distancia mínima desde el punto B a la línea de acción de F, ¿ya? Entonces, fíjense, ya tengo la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza, aquí es igual a 3 en I, menos 5 en J y más 1 en K, ¿no? Esto está en libras. Listo. Me dice que está pasando por el punto A, ¿no? Y me está pidiendo que halle el momento de esta fuerza con respecto al punto B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que trazar desde el punto que me está pidiendo realizar el momento, o sea, desde el punto B, hasta cualquier punto de la línea de acción de mi fuerza. Entonces, ya tengo un punto conocido, ¿no? El punto A. Entonces, yo voy a dirigir este vector posición hasta el punto A, ¿ya? ¿Con qué color lo hacemos para que se note? Ya, rojo, digamos. Entonces necesito este vector posición. Desde el punto que me pide realizar el momento hasta cualquier punto de la línea de acción de mi fuerza, ¿no? R, digamos. ¿Ya? R. Ya tengo la fuerza, lo único que me falta hallar es R, ¿no? R, ¿a qué será igual, muchachos? R. Se- Sería punta menos cola, ¿no? De manera más fácil, o si quieren hacerlo de manera legal, como se diría, desde el origen me trazo un vector hasta el punto A, desde el origen un vector hasta el punto B, y a una diferencia de vectores, ¿no ve? Además que tienen las coordenadas, así que es facilito. Pero para ahorrar tiempo, ya, pero lo haremos ya, por si acaso. Este vector R va a ser RA menos RB, ¿no ve? Donde RA va a ser este, desde el origen hasta el punto A, este es RA, ¿no? Y RB es desde el origen hasta el punto B. Y nuevamente se está formando el triangulito que nosotros conocemos, ¿no? Que es simplemente para hallar el vector R que está en rojito, es la diferencia de RA menos RB, ¿no? RA menos RB. Entonces, directamente ya lo haremos. Punta menos cola. ¿Cuánto es esto? En I. Tienen las Menos coordenadas del punto A, ya, menos 4,000 en I. ¿Qué más? 2,000 en J. Ya. En K. 2 en K. 2,000. Listo. Esto está en qué unidades, está en pies, ¿no? Listo. Ya tengo, fíjense, ya tengo la fuerza, tengo el vector posición, ¿no? Momentos. Va a ser el momento de la fuerza F, ¿no?
que es el vector posición R vectorialmente mi fuerza. Que es igual a esto, es menos 4. Ya. 2. Y 2 también, ¿no? Y la fuerza es 3 menos 5 y 1. Listo, ¿cuánto será el momento que me causa esta fuerza con respecto al punto B? Entonces, haciendo el producto vectorial entre el vector posición y la fuerza, tengo que el momento Menos, debido a la Auxi. fuerza. Perdón. En el 2 es el acúmulo y el menos. ¿Cuál? Ah, el I no. Es menos I, ¿seguro? Sí, Auxi. Menos 12 en I. Si lo haremos, MF igual a menos 12. Menos 12,00 en I más 10,00 en J más 14,00 en K. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Libras, Sí, pies. sí. Listo. Entonces ya tengo mi momento, ¿no? Con respecto a la del momento de la fuerza con respecto al punto B. ¿Ya? Ahora, ¿qué me pedía el inciso B? Ya más allá del momento. Me está pidiendo obtener la distancia mínima desde el punto B a la línea de acción de la fuerza. ¿Ya? Es decir, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Digamos que esta es la línea de acción de la fuerza y este es el punto B, ¿no? Ustedes ya saben esto, ¿no? ¿Cuál será la distancia mínima entre el punto y la recta, digamos? ¿Cómo será? Digamos que son paralelas, ¿no? La distancia tiene que ser perpendicular entre ambas rectas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Auxi. Listo. Conceptos de matemática. Listo, tiene que ser perpendicular y así hallo la distancia mínima, ¿no? Entonces, esta distancia D tengo que hallar. ¿Ya? Esta distancia D. Ahora, ¿cómo hay esa distancia D? Nosotros sabemos que al hacer momentos, cuando hemos estudiado en prefa, ¿no? Momentos, ¿cómo se definía de forma escalar? El momento de una fuerza era igual a ¿qué? A la fuerza por la distancia, ¿no es cierto? De manera escalar. Y siempre esta distancia tenía que ser perpendicular a la fuerza, ¿no ven? Siempre esta distancia tenía que ser perpendicular a la fuerza. Y eso es lo que estamos haciendo acá, pues, ¿no? Acá está, digamos, mi fuerza o la línea de acción de la fuerza. Y fíjense, esta distancia D es perpendicular. Entonces, así hallo la distancia mínima entre la fuerza y el punto que me está pidiendo, ¿no? Pero no olvidemos que estos toditos son módulos, ¿no? Son módulos. Entonces, fíjense, ya tengo el momento, ¿no? Tengo el momento que es este, tengo la fuerza que lo he hallado antes, pero tengo que expresarlo como módulo, ¿no? Como módulo. Entonces, el momento F expresado como módulo aquí va a ser igual a 12 al cuadrado más 10 al cuadrado más 14 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto será esto? ¿Cuánto es el módulo del momento debido a la fuerza? Es módulo, ¿no? Calcúlenmelo. 2 raíz de 110 En decimal, es 20,98. 98. Esto está en libras pie, ¿no? Listo, ya tengo el módulo. Ahí era el módulo de la fuerza, de la misma forma. El módulo de la fuerza va a ser igual a aquí. Tengo 3, 5 y 1, ¿no? 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cuánto es el módulo de la fuerza F? Raíz de 35. En decimal, 5,916. libras, ¿no? Listo, ya tengo el momento, el módulo del momento y el módulo de la fuerza. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Despejar únicamente la distancia, ¿no?
La distancia, entonces, ¿qué va a ser igual? Al módulo del momento dividido módulo de la fuerza. Y ya tengo todo. 20,98 dividido entre 5,916, ¿no? 916. Entonces, ¿cuánto será la distancia mínima del punto y la fuerza? Entre el punto y la fuerza. ¿Cuánto es esa división? 3,546. 3,546. Unidades, pies, ¿no? Listo, yo tengo esto. Ahora, para una respuesta final, no. Para una respuesta final, vamos a tener que nos pide ayer el momento en primer lugar, ¿no? El momento con 3 cifras va a ser menos 12,0 en I, más 10,0 en J y más 14,0 en K. Esto está en libras pie. Y la distancia mínima entre el punto D y la línea de acción de la fuerza es 3,55, ¿no? Pies. Listo. Ya está la respuesta final. Esta fuerza al hacer el producto, o el momento debido a la fuerza al realizar el producto vectorial, nos da como resultado 12 positivo en I, ¿no? Entonces aquí le cambiaremos 12,00 en I positivo. Entonces con esa corrección hallaríamos el momento de la fuerza acá, ¿no? En nuestra respuesta final también lo cambiamos, que va a ser 12 nomás, ¿no? Al sacar el módulo no va a cambiar porque sabemos que un número negativo elevado al cuadrado es positivo, entonces no cambia. Y eso sería entonces, ¿no? Entonces con eso hallamos las respuestas del ejercicio. Haremos el ejercicio 6. ¿Qué me dice? Los cables AB y BC se sujetan al tronco de un árbol muy grande para evitar que caiga. Si se sabe que las tensiones en el cable AB es de 555 newtons y si la magnitud del momento debido a las fuerzas ejercidas sobre el tronco por las dos cuerdas alrededor de la base O es 3.711 newton metro, ¿cuál es la tensión en el cable BCE? Me dice, ¿no? Entonces, anotamos los datitos porque nos da varios datitos acá. Los datos, ¿no? ¿Qué datos me da este problemita? Me da la magnitud de la tensión AB, ¿no? Entonces, AB es igual a ¿cuánto? 555 newtons. Además que me dice que la magnitud del momento debido a las fuerzas ejercidas sobre el tronco en el punto O es, ya me está dando el momento resultante, ¿no? Pero el módulo del momento resultante me da 3.711 newton metro. Y me está pidiendo hallar cuál es la tensión del cable BCE, ¿no? ¿Cuál será la tensión en el cable BCE? Ya. Fíjense acá que tengo que hacer. Primero, lo de siempre, tengo que expresar mis fuerzas de forma vectorial, siempre. Entonces, comenzamos con AB. AB es igual a ¿qué? Solo me dan el módulo, pero también tengo puntitos. Entonces, va a ser el módulo de AB por un vector unitario direccional de AB, ¿no? Entonces, esto ya directamente va a ser de la siguiente forma. AB por RAB sobre su módulo, ¿no? Del vector direccional de esta fuerza. Entonces, tengo 555, ¿no? 555. Díctenme el vector RAB, que en todo caso es este, ¿no? Esto es. ¿Cuánto será ese vector? RAB. Punta menos cola, ¿cuánto tengo? En Y. O sea, en X. ¿Cuánto es? Punta menos cola. Menos 0,75 menos. ¿Menos cuánto? Menos 0, ¿no? Más. ¿Cuánto tengo en J, en Y?
Muchachos, punta menos cola. 0 menos. ¿Cuánto? Menos 7, ¿no? Más. En Z. ¿Cuánto tengo, muchachos? Ahora sí, díganme ustedes. En Z, ¿cuánto tengo? 6. 6 o 6, 5. 6 menos 0, ¿no? Ya. Ahora hay su módulo, ¿no? 0,75 al cuadrado más 7 al cuadrado más 6 al cuadrado. Ya. ¿Cuánto será el vector de la fuerza AB? Entonces obtenemos el vector de la fuerza o de la tensión AB, ¿no? Menos 45 en I, menos 420 en J, más 360 en K. Todo esto está en newtons. Ahora sí, haremos lo mismo para la fuerza o para la tensión BC, ¿no? Para la tensión BC. Entonces, BC de forma vectorial va a ser igual a ¿qué? No tengo el módulo, es justamente lo que me está pidiendo ayer, entonces lo dejaré así nomás. BC por el vector unitario direccional de BC, ¿no? Entonces igual al módulo por un vector direccional BC dividido entre el módulo de este vector direccional BC, ¿no? BC no tengo, lo dejaré ahí nomás. ¿Y cuál es ese vector BC? Es este, ¿no? Es este el vector BC. O el vector RBC. Listo, hago lo mismo. Punta menos cola. ¿Cuánto va a ser en I? En I, ¿cuánto va a ser? 4,25. 4,25. 4,25 menos 0, ¿no? Entonces 4,25 nomás. Ya lo haremos directo. 4,25 en I. En J. Punta menos cola. 0 menos 7, ¿no? Entonces directamente menos 7 en J. ¿No? En K. ¿Cuánto tengo en K? 1. Listo. K nomás. Entonces esto lo divido en 3 submódulos. 4,25 al cuadrado más 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. Listo. Entonces ya tengo el vector BC, ¿no? De forma vectorial y todo va a estar en función al módulo BC, ¿no? Entonces díctenme, muchachos, ¿cuánto será este vector unitario que tenemos ahí? Entonces ya tengo el vector BC, ¿no? El módulo por su vector unitario. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar los momentos, ¿no? Pero para hallar los momentos necesito los vectores desde el punto que me está pidiendo el momento hasta la fuerza, ¿no? En todo caso, fíjense aquí igual está facilito, va a haber 2 opciones para cada uno, ¿no? Desde el punto que me está pidiendo, o en este caso desde el punto O me dice que ha hecho el momento, hasta cualquier punto de la línea de acción de las fuerzas. Entonces yo tengo acá 2 puntos, ¿no? Para RA voy a tener este y este, ¿no? Para RAB. Para la tensión AB, ¿no? Para la tensión BC también se repite este vectorcito, porque coincide ese punto, o también puede ser este, ¿no? También puede ser este. RBC, ¿no? Cualquiera de los dos vale, pero haremos el más simplecito, el más facilito, que es este justo el que coincide, ¿no? R le llamaré. R. Esa R a que es igual, está facilito, que es igual. 0 en I más 7 en J más 0 en K. Esto está en metros. Listo, ya tengo mi vector posición para hacer el momento, ¿no? Listo, haré el momento. Además que para ambas fuerzas me va a servir el mismo vector posición, ¿no? Para hacer el momento. Entonces, un hito nomás necesito. Haré el momento para BC.
hallaremos el momento de la fuerza BC, ¿no? O de la tensión BC, que va a ser igual al vector posición R, vectorialmente mi fuerza o mi tensión BC, ¿no? Esto es 0, 7, 0, y BC era, no. AB comenzaremos ya, perdón, me he confundido. AB comenzaremos. AB, AB, ¿no? La fuerza AB es menos 45,00, menos 420,0, 360,0, ¿no? Entonces ya tengo mi momento AB, ¿no? ¿Cuánto será? De la misma forma hago para BC. Momento BC va a ser igual al vector posición R, vectorialmente mi tensión BC, ¿no? 0, 7, 0. Aquí voy a tener 0,5152 BC, ¿no? Y tengo menos 0,8485 BC. Y acá tengo 0,1212 BC, ¿no? Entonces, ya tengo el segundo producto vectorial. Entonces, calcúlenme los productos vectoriales, muchachos, cuánto dará para AB y para BC. ¿Ya? Entonces, el momento acá para AB, aquí es igual. Ahí me... Entonces, ya tenemos los dos productos vectoriales, ¿no? O sea, los dos momentos para la tensión AB y para la tensión BC. Ahora tengo que ir al momento resultante, ¿no? El momento resultante únicamente va a ser la suma del momento AB más el momento BC. Esto va a ser igual a ¿cuánto? En I voy a tener 2520 más 0,8485 BC. Eso está en I, ¿no? Más 0 en J más 315,0 menos 3,606 BC en K. ¿No es cierto? Listo, pero ¿qué condición me da el problema? Que el momento resultante en el punto O, ¿no? Era igual a 0, ¿no? No, era igual a 3711 newtons sobre metro. Entonces, ¿cómo hallo el módulo del vector del momento resultante? Tengo que hacerlo la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Entonces me va a quedar acá 2520 más 0,8485 BC, todo esto al cuadrado, más 315 menos 315,0 menos 3,606 BC, todo esto al cuadrado, ¿no? Este es el módulo del vector resultante. Y por condición del problema, este módulo, ¿cuánto valía? 3711, ¿no? 3711. Entonces, fíjense, ¿cuál es mi incógnita acá? BC, ¿no? BC, BC. Despéjenmelo BC, muchachos, con su poderosa calculadora. ¿Cuánto da BC? Entonces, despejando, ¿no es cierto? La tensión BC, el módulo de la tensión BC, nos da un valor de 661,0. Este está en newtons, ¿no? Listo. Nuestra respuesta final va a ser BC, entonces es igual a 661 newtons. Listo, ya está. Listo.